Saludos a todos nuestros hermanos y hermanas de Pescador de Hombres. Como siempre, tu hermano Julito le envía un abrazo fraternal. Como siempre hacemos todas las veces que nos conectamos. Hoy tenemos uno de los temas más contundentes, más hablados en el mundo hoy en día. Es un tema como que existe o no existe. Ustedes los católicos, como nos dicen, ustedes creen en eso, pero en la Biblia no sale. Pues, hermanos y hermanas, vamos a hablar sobre el purgatorio. Antes de comenzar, vamos a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También queremos invitar a la mamita María para que esté con nosotros en este tema. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, como estamos diciendo al principio del video, pues hoy tenemos el tema sobre el purgatorio. Te han dicho, el purgatorio no existe. Te han dicho, eso no está en la Biblia. Como también sabemos que en la Biblia no se encuentra la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se encuentra la palabra Trinidad. Hay muchas palabras que no se encuentran en la Biblia, pero se lleva de tradición en tradición desde antes de los apóstoles, después con los apóstoles y luego con la tradición con los sucesores de los apóstoles. El purgatorio, ¿existe o no existe? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿El purgatorio existe o no existe? Sabemos que la Biblia sí menciona que está el infierno. Sabemos que menciona el cielo. Ahora, con lo que nos voy a llevar es, tú y yo, si morimos en pecado, sea venial o mortal, que sabemos que si tenemos pecado mortal, que posiblemente nos puede tocar el infierno. Será por la misericordia de nuestro Señor para que nos toque al menos el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es donde vamos a purgar. Es donde vamos a sanar de toda esa mancha del pecado para ir a la presencia de nuestro Señor. Es como quien dice, una oportunidad para sanarte espiritualmente. Ese es el purgatorio. ¿Las almas del purgatorio pueden orar por sí mismas? No. Ya una vez que fallece ya no pueden orar por sí mismas. Somos nosotros, los que estamos aquí en la tierra, que podemos orar por ellas para que salgan de ese purgatorio. El purgatorio puede ser desde horas que se siente como una eternidad para ellos hasta la venida de Cristo. Ese puede ser el purgatorio. Depende del pecado y depende del nivel de pecado que tú entras y que Dios tuvo la misericordia de darte la gracia, poder salvarte a través del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Pues el purgatorio, grandes santos lo hablan, como Francisco de Asís y otros santos más, hablan que es más o menos igual que el infierno.
Lo único que los demonios no están dentro del purgatorio, a menos que esté en el nivel más bajo del purgatorio, que sí puede haber ataques del demonio. Esas son la única forma. ¿Qué pasa? Nosotros oramos por ellos. Si nosotros oramos por ellos, pues con el tiempo ellos se pueden salir, pueden disfrutar. Hay muchos santos que le han pasado, que se le han parecido, y lo que pide es oración y que le dedique la Santa Eucaristía para que ellos puedan salir de ese purgatorio. El purgatorio también puede ser nuestro pecado aquí, la debilidad de cada uno. O sea, cada uno puede tener un diferente tipo de pecado, que es el que uno es más débil. Pues en el purgatorio tú vas a pasar por ese pecado que fue fuertemente en la tierra, que no, a lo mejor no supiste salir de ella, pero de ahí es que va a salir. El purgatorio es teología católica. Todos sabemos que es teología católica y es creencia desde los apóstoles y desde antes. En el segundo libro de Macabeos, vamos a ir leyendo esto ahorita, pero desde el segundo libro de Macabeos ya hablaba sobre el purgatorio. Y luego, incluso nuestro Señor Jesucristo habló sobre el purgatorio. Muchos teólogos, muchos teólogos, no todos, muchos teólogos dicen que cuando Jesús bajó, cuando Él murió, Él bajó a los infiernos, no bajó al infierno. Ojo, Él no bajó al infierno. Si estás en el infierno, de ahí no hay vuelta atrás. Tú no regresas a la tierra. Dice que los infiernos fue sinónimo del purgatorio. Eso es lo que dicen muchos teólogos. Muchos no concuerdan, pero eso lo dejamos para los teólogos. Nosotros aquí vamos a hablar sobre el purgatorio, si es bíblico, si lo menciona en la Biblia. Ahora, ojo, el purgatorio no se va a mencionar la palabra purgatorio. No se va a mencionar. Eso no podemos pretender encontrar la palabra purgatorio en las Sagradas Escrituras. Ahora, vamos a encontrar más o menos lo que dice que irás a la cárcel y no saldrá hasta que pague el último centavo. ¿Ves? Como Mateo 5:25. Lo vamos a leer. Mateo 5:25 te va a decir, no pagarás todos tus centavos. Y sabemos, por lógica, que del infierno tú no sales. Una vez que tú caes en el infierno, tú no sales. Vamos a buscarte los textos por aquí para que los puedan buscar. Y acuérdense en suscribirse, dale like, compartan este tema. Comparte este tema porque muchos de nuestros hermanos y hermanas no saben esto y le dicen, oh, pero el purgatorio no está en la Biblia. Ah, es verdad, no está, pero lo describe. Lo describe. Vamos a leer todo esto y después ustedes juzgan si es verdad o no es verdad. Decimos, el purgatorio es un tema central en la teología católica. Y aunque, como dije, no se menciona explícitamente con ese término en la Biblia, se deriva de principios bíblicos y doctrinales sobre la purificación después de la muerte. A continuación, desarrollemos un tema que combina el concepto del purgatorio con testimonios y espirituales. El purgatorio, camino de la purificación hacia la plenitud divina. La Iglesia Católica enseña que el purgatorio es un estado transitorio de purificación para las almas que, aunque salvadas, aún necesita liberarse completamente del apego al pecado antes de entrar en la presencia de Dios. Esta doctrina no se entiende como un lugar de condena, sino
como una manifestación de la infinita misericordia divina que ofrece a las almas la oportunidad de alcanzar la santidad plena necesaria para el cielo. Fundamentos bíblicos y teológicos. Aunque el término purgatorio no aparece en la Escritura, su esencia está presente en pasajes como Segunda de Macabeo, capítulos 12, versículos 46. Más ahorita entramos en lleno en ese versículo, donde se habla de la oración por los muertos para que sean liberados de sus pecados. También en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 15, San Pablo menciona cómo algunos serán salvados, pero como a través del fuego, lo que implica un proceso de purificación. La iglesia desarrolló esta enseñanza como respuesta pastoral a la pregunta de cómo reconciliar la justicia y la misericordia de Dios con la condición imperfecta de la humanidad. El purgatorio y esperanza cristiana. Lejos de ser motivo de temor, el purgatorio debería inspirar esperanza. Muestra el cuidado de Dios por sus hijos, ofreciendo la posibilidad de perfección incluso después de la muerte. Santo Tomás de Aquino lo describe como un lugar de fuego purificador que quema lo que aún no es santo en el alma. Mientras San Agustín lo compara con un proceso de curación. Testimonios espirituales sobre el purgatorio. A lo largo de la historia, muchos santos y místicos han tenido la experiencia que relatan visiones o revelaciones relacionadas con el purgatorio. Por ejemplo, Santa Faustina Kowalska escribe en su diario sobre las almas que le pedían oraciones para ser liberadas. San Pío de Pietrelcina también compartió encuentros con almas que desde el purgatorio buscaban la intercesión. En el ámbito contemporáneo hay testimonio de personas que en experiencias cercanas a la muerte afirman haber sentido un proceso de purificación antes de acercarse a una luz divina. Aunque estos relatos no son considerados doctrina oficial, han servido para inspirar la fe y fomentar la oración por los difuntos. La intercesión por las almas del purgatorio. Uno de los actos más nobles de caridad cristiana es rezar por las almas del purgatorio. La iglesia dedica el mes de noviembre a esta causa, recordando especialmente a los fieles difuntos el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. La Santa Misa es ofrecido más poderosa para ayudar a estas almas, seguido del rezo del rosario, las indulgencias y el acto de penitencial. Reflexión personal y testimonio vivo. Muchos creyentes han compartido cómo la devoción con las almas del purgatorio han transformado sus vidas. Testimonios hablan de familiares que tras fallecer parecían pedirle oraciones en sueños o experiencias profundas de consuelo al ofrecer sufragios por ellos. Esto no solo fortalece la fe en la vida eterna, sino también acerca a las personas al misterio del amor de Dios y al compromiso de vivir una vida santa. Conclusión. El purgatorio no es un concepto de temor, sino una invitación de comprender la misericordia divina en toda su plenitud. Nos recuerda la importancia de vivir con el corazón orientado hacia Dios y de interceder por quienes nos han precedido. En palabras de Santa Catalina de Genova, el alma que desea ser purificada se lanza con alegría al purgatorio,
sabiendo que así se acercará más a su amado Señor. Aunque, como dije al principio, la palabra purgatorio no aparece directamente en la Biblia, su concepto puede ser inferirse a varios pasajes que hablan de la purificación, la oración por los muertos y la justicia divina. Estos son algunos capítulos y versículos que la Iglesia Católica utiliza como fundamento para esta doctrina. La oración para los muertos. Vamos a Segunda de Macabeos, capítulos 12, versículos 43 al 46. Segunda de Macabeos, capítulos 12, versículos 43 al 46. Hizo una colecta entre todos sus soldados y envió a Jerusalén cerca de 2,000 dracmas de plata para que se ofrecieran un sacrificio por el pecado. Obró rectamente y con nobleza, pensando en la resurrección, pues si no hubiera esperado que los caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio orar por los muertos. Pero sí creía que les esperaba una magnífica recompensa a los que habían muerto con piedad. Era una idea santa y piadosa. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que fueran liberados de sus pecados. En este pasaje se habla directamente de la oración y el sacrificio a los muertos, implicando que sus almas puedan beneficiarse en estas acciones. Por eso es que nosotros hacemos los novenarios, para que estas almas que acaban de fallecer puedan ser liberadas si tienen algún pecado, si están en pecado mortal o están en pecado venial. Sabemos que pecado mortal depende de la misericordia de Dios, porque no somos Dios para juzgar. No podemos juzgar, decir, ese va para el infierno. Solo Dios sabe, solo Dios sabe. Pero ¿qué nosotros hacemos como laicos? Es ofrecerle un santo rosario, ofrecerle novenario. Hacemos novenario, ofrecemos Santa Eucaristía, la misa, para esas almas, para que puedan beneficiarse de ellas. Ahora, si me preguntan, ¿y si va para el infierno? ¿Qué hace esas oraciones? Pues esas oraciones ya para esa persona ya no cuenta, pero le puede funcionar para otras almas que están en el purgatorio. La purificación mediante el fuego. Esto nos habla Pablo. San Pablo nos habla en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 13 al 15. Las obras de cada uno se pondrán al descubierto. El día del juicio la dejará descubierto. Pues por el fuego se revelará y la calidad de las obras de cada uno será probada por el fuego. Si lo que alguien construyó permanece, recibirá su recompensa. Si obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él mismo se salvará, aunque como quien pasa por el fuego. Este pasaje sugiere que algunos serán salvados, pero después de un proceso de purificación. En Primera de Corintios nos habla de que tendrá que pasar por el fuego para ser salvado. Y no es del infierno, porque ya sabemos claramente que del infierno no va a ser. Una vez que si cae en el infierno, Dios quiera que no, de ahí no hay salida. No hay salida, hermanos y hermanas. Pero tenemos la fe de que está en la Biblia y nos dice claramente Pablo que se salvarán. Tendría que pasar por el fuego, pero se salvarán para purificar su alma. Ahora, Jesús habla del perdón después de la muerte. Jesús también habla del perdón después de la muerte. Lo podemos conseguir en Mateos capítulo 12, versículos 32. Es Mateos
capítulo 12, versículos 32. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonada. Pero al que hable en contra del Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el venidero. ¿Qué significa esto? Que en este mundo no se le perdona cuando tú hablas del Espíritu, pero tampoco en el mundo venidero. Hermanos y hermanas, tenemos que abrir el cerebro, abrir y decir, Jesús mismo dice que en el mundo venidero podemos tener perdón. ¿A través de qué? Si solamente existe infierno o el cielo, a través del purgatorio, a través de la purificación de cada uno de nosotros, de nuestras almas. También buscamos lo que es la justicia y la purificación al final de los tiempos. Jesús también nos dice en Mateos, el mismo Mateo, capítulo 5, versículos 25 al 26. Mateo 5, versículos 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario rápidamente mientras vas por el camino. No seas que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Esto es un contexto que nos habla que si estamos en contra de alguien, un hermano, o estamos en pecado venial, inclusive algún mortal, depende eso del Señor, como dije, desde la misericordia de Dios, que nosotros no podemos decidir de esa. Nosotros vamos para la cárcel, vamos para una cárcel. Hermano, para el infierno no vas a ir. Para el infierno no vas a ir. Si vas al infierno, no sales. Vuelvo y repito, no sales del infierno. Vamos para el purgatorio, para purificar nuestras almas. También la santidad es necesaria para ver a Dios. Lo podemos buscar en Hebreos, capítulos 12, versículos 14. Hebreos, capítulo 12, versículos 14. Procuren estar en paz con toda y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin ser santo, no podemos ver al Señor. No podemos ver al Señor. Muchos quieren pensar que sí, vamos a ver al Señor cuando no. O sea, te dan esta falsa doctrina por ahí de que morimos y vamos directamente a Dios. Vamos a nuestro juicio particular. Para eso que nosotros vamos. Tan pronto cerremos los ojos aquí en la tierra, nos encontramos con nuestro Señor para el juicio particular. Ahí Él decide si somos salvos o si somos condenados. ¿Qué implica esto? Por las oraciones de las personas en la tierra, sus familiares pueden ser la Santa Eucaristía, esa alma se puede salvar. Esa alma se puede salvar. Pero debe ser santificado antes de ver a Dios. A través del purgatorio debe ser santo, debe purificarse y ser santo antes de ver a Dios. Porque nadie, sin ser santo, no puede ver a Dios. Ahora pregunto yo a ti, ¿eres santo? Si Dios te busca esta noche, si Jesús viene esta noche a buscarte y te dice, vente, te toca, ¿estás preparado? ¿Eres santo para quedarte permanentemente con nuestro Señor Jesucristo en el paraíso? Jesús nos perdona todos los pecados menos el que va en contra del Espíritu Santo. Pero si fallecemos y estamos con manchas de pecado, no podremos entrar al cielo. No podremos entrar al reino de los cielos. Sí, nos puede salvar a través del purgatorio y ahí ser santificado con el tiempo que Dios nos disponga. En Apocalipsis, capítulos 21, versículos 27. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 27. ¿Qué dice?
nada impuro entrará jamás en ella. ¿Escucharon eso, mis hermanos y hermanas? Nada impuro entrarán al cielo, ni tampoco los que cometen abominaciones y mentiras, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Fuerte, mis hermanos y hermanas, ¿verdad? Fuertes. ¿Estamos listos? ¿Estás preparando tu maleta? Si no quiere pasar por el purgatorio y quiere ser santo directamente hacia Jesús, ¿tiene la maleta lista? ¿Tiene alguna mancha de pecado? Yo sí, no te lo puedo negar. Yo sí tengo mancha de pecado. Y ese es el camino de la santidad. Porque tenemos que renunciar nuestros pecados. No significa, porque Jesús murió en la cruz, ya yo soy perdonado, pero sigo cometiendo el mismo pecado. No. Tenemos que arrepentirnos. Por eso mismo Jesús decía, cuando sanaba, decía, vete y confiésate y no peques más. Jesús lo decía siempre, vete, confiésate y no peques más. ¿Cuántas veces Jesús mandó a los leprosos, vete al sacerdote para que te hiciera la expiación de perdón de los pecados y te decía, no peques más? Prueba después de la muerte. Sabiduría. Hermanos y hermanas, sabiduría. Capítulo 3, versículos 5 al 6. Sabiduría, capítulo 3, versículos 5 al 6. Dios lo probó y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el cristal y los aceptó como un holocausto agradable. Esto se interpreta como el proceso de la purificación para las almas fieles. ¿Vieron, mis hermanos y hermanas? ¿Vieron? Ahora, yo te hablé con la Biblia. Te mencioné todo lo que dice la Biblia. La Biblia nunca te va a decir la palabra purgatorio. Tampoco te va a decir la Santa Trinidad, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. También la Biblia te va a decir que no todo que está escrito, no se escribió todo, porque si no, no cabería en un libro. Pero también tenemos que enseñar lo que dice la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 1030, 1031, 1032. Vamos a leer algunos. El numeral 1030 dice: los que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. En el 31 nos dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Como hemos mencionado, el purgatorio no es lo mismo que los que están condenados en el infierno. Eso es lo que enseña la Iglesia. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo el Concilio de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a cierto texto, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 15, lo hemos leído, habla del fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si algunos ha pronunciado una blasfemia en contra del Espíritu Santo, esto no será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12, versículos 31, lo leímos. Esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero en otros siglos futuros no serán perdonadas.
En el numeral 1032, esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que haya hablado en la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Segunda de Macabeo, capítulos 12, versículos 46. Segunda de Macabeo, capítulos 12, versículos 46. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda la limosna, las indulgencias y las obras de penitencias en favor de los difuntos. Así que, hermanos y hermanas, ¿el purgatorio existe? Claro que sí. Claro que existe el purgatorio. No lo queremos ver a veces. No queremos creer. Creemos totalmente en la palabra de Jesús, pero cuando no nos conviene, no lo queremos creer. Eso es lo que le pasa a algunos hermanos. Algunos hermanos no quieren creer esta verdad que está en la Escritura. El purgatorio sí existe. Y por lo menos debemos querer, aunque sea, si estamos en pecado, pasar por ese purgatorio y no ser condenado. Esa es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La misericordia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos da a cada una de las almas en la tierra. Hermanos, hermanas, espero que les hayan gustado este tema, el purgatorio. Espero que le den like, compartan este tema, compartan, déjenle nuestro ministerio a otros hermanos. Enséñenle nuestro ministerio a otros hermanos para que puedan llegar a este canal. Debemos ser pescador de hombres. Eso incluye a usted y a mí. Atraer las personas hacia nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta. Esto no es para mí, sino es para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga. Acuérdense de seguirnos siempre por Facebook en Pescador de Hombres, YouTube Pescador de Hombres, correo electrónico pescador.d.hombres@outlook.com o pescadordehombres01@gmail.com. Compartan, dale like y nos vemos en otro próximo tema. Que Dios me los bendiga.